porque la luz roja tiene que ver con una alerta que se ha vuelto a encender en la provincia de San Juan por el tema de los metales pesados en el río Háchal. Háchal es una localidad que está en la provincia de San Juan, pegada a la cordillera, y es una de las ciudades que sufre, y no me equivoco, lo digo bien, y ya vas a ver por qué, sufre los emprendimientos transnacionales de la minería a cielo abierto. Nos enteramos esta semana que un cóctel químico está en el río Háchal, río que sirve para riego y para consumo humano. Es muy peligroso lo que está pasando. Se está hablando de por lo menos 20 eventos de contaminación en el río Háchal. Y sí, la luz roja de hoy resulta también ser un adelanto de un tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa, porque un nuevo informe prendió nuevamente las alertas, las alarmas por contaminación con metales pesados en el río Háchal, en la provincia de San Juan. Se trata de un trabajo realizado por biólogos de Buenos Aires, Santa Fe y la Universidad Nacional de Cuyo, que alerta que, producto de la actividad realizada por la mina Veladero, ese curso de agua posee una serie de metales y químicos que ponen en riesgo el ambiente y la salud de las personas. Los análisis detectaron concentraciones elevadas de aluminio, cobre, arsénico y cadmio en pejerreyes hallados muertos en el dique Cuesta del Viento. Según este informe, la mortandad de peces registrada a fines de 2025 estaría relacionada con una exposición crónica a metales pesados, descartando la hipótesis inicial de falta de oxígeno en el agua. Uno de los biólogos es Guillermo Folguera y así explicaba lo hallado. Terminamos ayer un informe para la Asamblea Háchal No Se Toca con el grupo de la UNL, el grupo de Paola Peltzer y Rafael Lachmanovich, un gran grupo de ecotoxicología que lo hicimos para la Asamblea de Háchal No Se Toca en relación con los contaminantes del río Háchal. Esto es primicia porque de hecho no hablé hasta ahora del informe. Los niveles de río Háchal que tiene, por ejemplo, en aluminio, que no tiene que estar ahí, eso tiene que ver con los protocolos de la empresa Barrick-Gold, son absolutamente imposibles de justificar en un contexto en el cual en noviembre tuvieron una mortalidad tremenda de pejerreyes que alertó a la comunidad. Un dato preocupante es que los habitantes del lugar advierten que se han detectado metales en el tejido de los peces de la zona muy por encima de lo establecido para el consumo. Así es, y nos vamos hasta Háchal. Háchal es una ciudad que está al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, y que tiene una larga historia de contaminación. Si tuviéramos que buscar un inicio, aunque es muy difícil, pero deme la derecha por un ratito, y si tuviéramos que buscar un inicio nos tenemos que remontar a septiembre del año 2015. Ese es el año donde una contaminación con cianuro contamina el río que lleva el mismo nombre de la ciudad, el río Háchal. A partir de allí habrá más de 20, por lo menos, 20 eventos contaminantes llevados a cabo por una minería a cielo abierto, la minería Veladero de la empresa multinacional canadiense Barrick-Gold. Como les decía, más de 1 millón de litros de cianuro en septiembre del 2015 contaminan el río Háchal. Fue el primero de varios. Nosotros hicimos un programa especial, estamos viendo algunas imágenes ahora. Estuvimos allá por el año 2019. Cuando fuimos a acompañarlos, hicimos algunos programas especiales, este que están viendo ahora, pero además participamos de marchas, de charlas en una carpa. Hace muchísimos años que hay una carpa instalada frente a la municipalidad de un grupo de vecinos que se dan a llamar o a dar a conocer como la Asamblea Háchal No Se Toca. Este grupo de vecinos hicieron montones de actividades expresando su disconformidad no solo con la contaminación que sufre Háchal, sino también con la apatía, la inercia, tanto del gobierno comunal como del gobierno provincial. Todo lo que se te ocurre hicieron. Hicieron marchas en Háchal, fueron caminando hasta San Juan, estuvieron haciendo marchas en la capital de San Juan. No solo eso, estuvieron en el Obelisco en Buenos Aires. Una vez hicieron una bicicleteada y unieron en bicicleta Háchal con el Congreso en Capital Federal.
Como ves, montones de actividades para expresar su disconformidad con la contaminación que sufre este pueblo por la minería a cielo abierto. ¿Por qué traemos hoy este tema? Porque hace pocos días fue noticia nuevamente. Una contaminación con montones de componentes químicos fue encontrado nuevamente en el río Jáchal. Nosotros hablamos con Saúl Ceballos. Saúl es integrante de la asamblea Jáchal No Se Toca y lo primero que le pedimos es que nos haga una breve y pequeña historia sobre cuál es la crónica de la contaminación que se vive en Jáchal. Bueno, todo comenzó un 12 y 13 de septiembre de 2015 con el primer derrame de la mina Veladero, derrame de cianuro, de mercurio, de aluminio, de manganeso. Los derrames mineros tienen esta característica de ser multimetálicos y de agregar justamente, además de los metales pesados, el cianuro. Para controlar el cianuro, la misma Barrick Gold, en un escrito que presentó la abogada Jimena Daneri al defensor del pueblo de San Juan y que luego fue adjuntado al expediente, ahí reconoce la abogada de Barrick Gold que en conjunto con el gobierno de la provincia de San Juan, le adicionaron hipoclorito de sodio al río para neutralizar el contenido de cianuro. El cianuro se controla con cloro. El hipoclorito de sodio es una especie de cloro. Pero los otros metales no. Esos otros metales siguen su curso. En septiembre de 2015 fue el primer gran derrame, confirmado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia de San Juan. No en una primera instancia, nos enteramos por mensajes de texto que llegaron de un trabajador o una trabajadora mineras. En 2016, en septiembre de 2016, hubo otro derrame, el 8 de septiembre de 2016, y lo estuvieron ocultando durante una semana hasta que Faustino Esquivel, un integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, pudo confirmarlo con el senador Ruperto Godoy. Y ahí salimos a reclamar y él salió a hacer la denuncia y en Gendarmería no le quisieron tomar la denuncia hasta que 3 horas después recién confirmaron que habían aceptado el derrame desde la Barrick Gold y desde el gobierno de la provincia de San Juan. Lo cual te muestra que es toda una cadena de ocultamientos y silencios, y si no nos enteramos el pueblo, no pasa nada. Y en marzo de 2017 fue el tercer derrame confirmado tanto por la Barrick Gold en la mina Veladero como por el gobierno de la provincia de San Juan, y terminaron unificándolos en 2 derrames en forma administrativa el gobierno de la provincia de San Juan para que no sean 3 derrames. ¿Por qué? Porque el Código de Minería dice que ante 3 infracciones graves el establecimiento minero debe ser cerrado en forma definitiva. Por eso es que desde esa fecha hasta ahora el gobierno nunca ha reconocido otro derrame, siendo que por lo menos llevamos 19 derrames confirmados por análisis de agua en la cuenca del río Jáchal. Claro, yo te iba a decir eso, cuando hablas de confirmados, son los que la empresa y el gobierno aceptan como tal, pero ustedes saben que son mucho más, e inclusive habrá algunos que ignoran porque no les llega la información, ¿no? Es más, nosotros los detectamos justamente porque desde septiembre de 2015, en donde se aprobó la ordenanza Agua Segura, le obliga al intendente a hacer en forma periódica análisis de agua, tanto del río como del agua que nos llega a cada uno de los domicilios que nosotros tenemos acá en el centro y en las zonas rurales. Entonces, el intendente actual, Matías Espejo, asumió en diciembre de 2023 y no hizo un solo análisis hasta que surgió la mortandad de peces en noviembre de 2025 y que no lo hizo el día 5 o 6 de noviembre, que la mortandad empezó el 3 de noviembre,
sino que lo terminó haciendo el 25 de noviembre, o sea, pero por presión de los agricultores, de la asamblea Hachal no se toca, de organizaciones religiosas. Por eso recién ahí terminaron de hacer esos análisis. Pero si no se hacen los análisis, nosotros no tenemos forma de confirmar esas contaminaciones. Análisis que son obligatorios hacer, digamos, por ordenanza, ¿no? Exactamente, y que no los hace y que incumple de forma sistemática. Este intendente, Matías Espejo, incumple en forma sistemática la ordenanza Agua Segura. Ya estamos en julio de 2026, tendrían que haber hecho por lo menos 3, 4 análisis y no ha hecho ni uno solo. Hasta el 2019 se hacían mensualmente, ya después se escudaron de la pandemia y después se escudaron de otras cosas y lo fueron alejando uno de otros y los hacían cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, con este intendente se han roto todos los récords y es desastroso. ¿Por qué? Porque es un médico y él sabe que los análisis de agua pueden detectar elementos que pueden estar afectando a la salud, pero ni aún así lo hace. O sea, realmente es un traidor al pueblo hachallero. Saúl, cuando hablamos de contaminación del curso de agua, hablamos del río Hachal. ¿Qué relación tiene la comunidad de Hachal y otras, creo que iglesias y otras más, con este río? Digo, riego, consumo humano, ¿cuál es la relación entre la población, la producción y este río? En Iglesia, el centro de Iglesia, Rodeo, Villa Iglesia, ellos reciben agua de otro lugar. Es de la misma cuenca del río Hachal, pero de otros afluentes al río Hachal. La comunidad más cercana es Angualasto, que se le llevó en septiembre de 2015 un montón de agua de parte de la Barrigol, porque el juez había ordenado que se les entregue agua en bidones. Y nosotros en Hachal, la mina Veladero comenzó en octubre de 2005 a extraer oro, plata, mercurio y otros metales preciosos más valiosos, que son contrabandeados dentro del lingote de metal doré, porque no se paga absolutamente nada por eso. Desde octubre de 2005 se generó en la población de Hachal una preocupación muy grande porque yo me he criado tomando agua del río Hachal. Nosotros tomábamos el agua del río Hachal y estábamos cada vez más preocupados por tener una mina, una gran mina en las nacientes del río Hachal. Por eso, en 2010, el gobierno de la provincia de San Juan nos construyó un acueducto que traen el agua de otra cuenca distinta, que es la cuenca del acuífero de Huachi o acuífero de Pampa del Chañar, y que el centro de Hachal es abastecido de esa otra cuenca que no tiene que ver con la cuenca del río Hachal. Pero hay diversas comunidades rurales, como Pampa Vieja, como Mogna, que siguen recibiendo el agua en forma subterránea, pero de la misma cuenca del río Hachal. Por eso es tan importante el programa Agua Segura, la ordenanza Agua Segura, para poder establecer qué tipo de agua están tomando las distintas comunidades. Pero bueno, no se hace. Pero la función principal del río Hachal es regar todas las hectáreas cultivables del valle de Hachal. Y estos metales pesados, el aluminio, el mercurio, tienen la capacidad de traspasar la cadena alimentaria. Es decir que si se contamina la verdura que se riega con el agua del río Hachal, también se contaminan las personas que comen esas verduras. Y lo mismo pasa con los animales de consumo humano. Entonces, ahí está la gravedad de esta contaminación crónica. Dice Saúl, en lo que escuchábamos recién, que ellos tienen computados más de 20 derrames. Seguramente hubo más. 20 derrames en un curso de agua. Un curso de agua que sirve como riego para alimentos, o sea que si el agua contaminada, por ejemplo, es usada para riego de las vid, es posible que esa vid luego,
o esa nuez o lo que fuera también esté contaminada. Pero hay localidades cercanas a Hachal que además consumen agua potable que se extrae de este río. Hace poco la noticia fue que aparecieron ahí y en un dique, ya vamos a hablar del dique, montones de peces muertos. Como sucede en tantos lados, también aquí en Santa Fe o en Entre Ríos, la primera respuesta de las autoridades fue que esto ocurría por la falta de oxígeno. Algo que nunca explican cuál es la causa. Entonces los vecinos de Hachal decidieron investigar, saber qué pasaba. Claro, no tienen dinero para hacer los análisis. Así que con una unión de la Universidad Nacional de Cuyo y con algunos investigadores que conocemos muchos en Onda Verde, como Guillermo Folguera, Rafael Lasmanovich, Paola Peltzer, Ana Paula Cusiol, hicieron de manera desinteresada, sin cobrar un peso, los análisis. Y encontraron lo que ellos llaman una sopa química. Esto es lo que nos cuenta Saúl Ceballos en este tramo de la entrevista. Primero un agradecimiento muy grande al trabajo ad honorem que realizaron Rafael Lachmanovich, Ana Paula Cusiol, Guillermo Folguera y Paola Peltzer, por haber analizado, interpretado los distintos análisis que se hicieron desde la mortandad de los miles de peces en el dique Cuesta del Viento en noviembre de 2025. La Asamblea Hachal No Se Toca pudo realizar análisis de agua en esa época, luego lo hizo el municipio de Hachal, luego desde la Asamblea Hachal No Se Toca pudimos hacer análisis de los peces mucho tiempo después, porque bueno, nosotros no contamos con recursos indefinidos ilimitados para poder realizar todo lo que nosotros quisiéramos. Y con base en todos esos análisis y en análisis que hace el CIPCAMI, que es el laboratorio oficial del gobierno de la provincia de San Juan, es que estos profesionales pudieron interpretar y decir que la concordancia entre las elevadas concentraciones de aluminio, así como de cloro, es las que generaron un estrés fisiológico severo derivado de la exposición a esa mezcla multimetálica y del cloro disponible, y por eso murieron los peces. Totalmente en contraposición a lo que había dicho en forma oficial el gobierno de la provincia de San Juan, que había hablado de que los peces murieron por falta de oxígeno disuelto en el agua. Es más, estos profesionales avanzan y en el informe colocan los resultados obtenidos a partir del análisis de agua superficial permiten descartar razonablemente la hipótesis de una mortalidad asociada principalmente al déficit de oxígeno disuelto. Y hacen una contraposición muy grande porque dicen, por el contrario, la presencia in situ de cloro en concentraciones de 0,23 a 0,42 miligramos de cloro por litro de agua en el dique Cuesta del Viento, durante ese periodo, llegó a superar hasta un 2.320% el criterio de protección aguda para la vida acuática de la UCEPA. 2.000% más, 2.300% más de lo que se considera como tolerable. Que lo ideal es que no haya nada. Para la vida acuática, exactamente. Y recalcando eso, que el cloro no tendría que estar presente en el río Hachal. Hablas de aluminio, de cobre, de arsénico, por eso hablan de sopa química. ¿Por qué? No sé si esto que te pregunto está dentro del conocimiento tuyo, digo, pero eso que encuentran en el río, ¿es reciente o es que se va acumulando y va quedando? Se va acumulando, según este informe, en forma exponencial. O sea, nosotros tenemos la mina Veladero que afecta el río La Palca, y que ese río La Palca es el que llega junto con el río Blanco al dique Cuesta del Viento. Y todo este complejo de metales pesados como el aluminio, el manganeso, los metaloides como el boro, el arsénico, se han ido incrementando en el tiempo y han generado justamente una contaminación crónica del ambiente. El río Hachal siempre trajo boro y arsénico, que son dos metaloides, pero
nunca en las concentraciones que existen ahora y no trajo nunca antes mercurio, por ejemplo, que es un elemento que adicionó justamente la mina Veladero con la extracción de oro, plata y mercurio en esa mina que actúa Barrick Gold y ahora también Shandong Gold. Ahí se entiende por qué no hay análisis, ¿no? Que debieran hacer regularmente. Exactamente, ahí se entiende la complicidad entre el gobierno departamental de no hacer análisis, de comprometerse a no hacer análisis para no afectar los intereses de la Barrick Gold y la Shandong Gold en la mina Veladero. Ahí se entiende por qué el gobierno del doctor Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan, mintió descaradamente diciendo que era por falta de oxígeno disuelto en el agua que murieron los peces. El oxígeno disuelto en el agua dio siempre en todos los análisis superior a 7 miligramos de oxígeno disuelto en el agua por litro de agua, y el pejerrey, que fue la especie más afectada en esta mortandad de miles de peces, necesita por lo menos 5 miligramos de oxígeno disuelto en el agua. O sea, y para colmo de males, la justicia de San Juan, el fiscal Zohar Abayay, Alfredo Zohar Abayay, terminó en febrero archivando la causa por envenenamiento de agua que él mismo comenzó de oficio, diciendo que la causa de la mortandad de los peces era la falta de oxígeno disuelto en el agua. Y repito, no tenían ni un solo análisis que diga eso, ni un análisis de la UNCUYO de Mendoza, ni un análisis del CIPCAMI, que es el laboratorio oficial del gobierno de San Juan, ni siquiera un análisis de SGS, que es el laboratorio externo de Barrick Gold. Entonces... No, digo decir, esa es una constante. Cuando aparecen en el río Paraná o en el río Salado, que son los dos grandes ríos que circundan esta zona donde estamos nosotros, en Santa Fe, también aparecen peces muertos. Los mismos biólogos que laburaron para ustedes hacen análisis y dicen, che, encontramos atracina, che, encontramos esto. Y los análisis oficiales siempre hablan de falta de oxígeno, ¿no? Parece que es una constante como explicación. Sí, sí, porque bueno, puede ser una causal generalizada, pero generalizada en lugares en donde no tiene las condiciones del dique Cuesta del Viento. El dique Cuesta del Viento se llama así porque todos los días, al mediodía, llega el viento y eso genera oleaje y eso genera oxigenación natural del dique Cuesta del Viento. No es un estanque que no le entra agua, que no le sale agua, que no se genera oleaje, o sea... Entonces decidieron mentir descaradamente. Ahí estaba, ¿no? Mire, me lo anoté para no errarle, ¿no? Pero lo que nos decía Saúl, y lo repito porque realmente es difícil de creer, ¿no? Más del 2000%, 2320% más cloro que lo que se permite que debiera tener para no afectar la salud en el agua. 2000% más de cloro. Pero además encontraron aluminio, cobre, arsénico, manganeso, boro, mercurio. Bueno, los investigadores, para poder explicarlo coloquialmente, hablan de una sopa química. Y claro que sí, es una enorme sopa, un enorme caldo de productos de metales que están en este río. Y discúlpeme la vulgaridad, pero los caraduras del gobierno dicen es falta de oxígeno. ¿Te acordás que hablamos en el bloque anterior que lo que encontraron los investigadores es una sopa química? Esto está inclusive avalado por estudios científicos y por la misma Universidad Nacional de Cuyo. Esa sopa química que va y contamina ese agua, ese curso de agua de Hachal, es el mismo agua que algunos productores utilizan para el cultivo que luego llega a la mesa de sanjuaninos y de otros. O el mismo agua que algunos departamentos, como el departamento Iglesias, consume, que sirve para consumo humano. Pero hay un dique donde los peces, fundamentalmente pejerrey, que es el pez de esa zona, aparecieron muertos. Es el mismo pez que luego, pescado, se transforma en alimento. Una barbaridad. Y esto nos cuenta Saúl Ceballos. Se pesca habitualmente y es una
A ver, todavía a nosotros no nos entra en la cabeza cómo la perversión de nuestros funcionarios, del gobernador, el doctor Marcelo Orrego, de no ni siquiera alertar a los pescadores, ni siquiera alertar a las asociaciones de pescadores. O sea, nosotros divulgamos toda la información disponible apenas la tenemos y por eso estamos haciendo difusión de este informe interpretativo esencial en dilucidar la causa de la mortandad de los miles de peces, porque justamente se puede estar afectando la salud humana. O sea, los que van a pescar al dique Cuesta del Viento luego lo comparten en familia y tal vez a un adulto mayor no le haga mucho esto de consumir aluminio de los músculos de los peces, pero sí a un niño de 3 años, 4 años, 5 años, porque por la menor masa corporal. Y hay que recordar que lo que dijimos recién, el aluminio, el manganeso, el mercurio traspasan la cadena alimentaria, pero el aluminio y el mercurio tienen la capacidad de afectar el sistema nervioso central y con eso afectar el crecimiento y el desarrollo intelectual de las personas. Claro, te hacía esta pregunta por eso, ¿no? Porque sería un eslabón más en la contaminación, no solo lo que hay en el aire, no solo lo que hay en el curso del agua, no solo cuando se riega esa nuez, esa vid que ustedes hacen y consumimos, esos peces muertos, sino que hay peces que a lo mejor son más resistentes y que luego van a la cadena alimentaria, ¿no? Tremendo. Así es. Por eso es que este informe realmente importante concluye diciendo que hay que hacer urgente más análisis y poder justamente preservar la salud de los seres humanos. Saúl, ¿cómo siguen ustedes? Ya tienen este estudio que es muy importante, es uno más de los tantos que de las tantas actividades que ustedes organizan y cómo sigue, ¿qué van a hacer ahora con esto? Nosotros estamos evaluando acciones judiciales porque, como dije recién, el fiscal Suara Bayay, cuando nosotros fuimos a hacer la denuncia, el 11 de noviembre de 2025, nos encontramos que el fiscal Suara Bayay había iniciado de oficio la investigación por envenenamiento de agua y que terminó archivándola en febrero de 2026. Sin siquiera tomar en cuenta los análisis que dijo el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, los primeros días de diciembre de 2025, que habían el gobierno de San Juan había hecho análisis de los peces con el laboratorio SGS, el laboratorio externo de Barrigol, y que esos análisis nunca aparecieron, pero el fiscal los tendría que haber buscado y los tendría que haber, si no se los querían dar, obligado a que se los entreguen para poder avanzar con la causa. No, evidentemente no lo hizo, no lo quiso hacer y por eso es que ahora estamos evaluando qué medida judicial corresponde realizar con este informe interpretativo. Saúl, cerrá la nota como quieras o algo que no te pregunté y que sea importante decir, lo que vos necesites. Bueno, nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca estamos pidiéndole a todos los territorios en donde todavía no entra la megaminería que no los dejen entrar. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo les debe servir para darse cuenta que la megaminería entra con mentiras, entra con cantos de sirenas, pero luego termina contaminando las fuentes de agua e inclusive hasta la justicia. Tampoco ha generado mucho laburo en Hachal, ¿no? Para nada. A nosotros nos dijeron que en el año 2000 nos dijeron que íbamos a tener desempleo cero. Estamos en 2026 y el mayor dador de trabajo acá en Hachal es el municipio de Hachal, con 1.000 contratos basura por 250.000 pesos al mes, que no llegan ni siquiera a la tercera parte de la canasta básica alimentaria, y que
en la megaminería da trabajo a muy poquitos y deja engañados a un montón. El agradecimiento a Saúl Ceballos por el tiempo y el abrazo profundo a la distancia para que sigan con esta patriada. Y como bien decía Saúl, y lo dicen casi todos los habitantes de Hachal, y lo decimos porque nosotros estuvimos ahí, un negocio que no cierra, porque no generan mucho trabajo, pagan muy poco, tienen muchas exenciones impositivas, muchas más que la que tiene el kiosquito o el mercado que tiene el hachalense allí. Mire, no está bien que uno hable de uno mismo, pero hace un tiempo yo escribí un libro que es Quijotes Rebeldes y Soñadores. Y en uno de los capítulos que habla de minería a cielo abierto se plantea todas las excepciones impositivas que tienen la minería a cielo abierto. Entonces uno dice, ¿cuál es el negocio? No generan trabajo, no pagan impuestos, se llevan absolutamente todo. Las regalías que dejan no son muy, pero muy importantes. Lo que sí dejan es un enorme, pero enorme pasivo ambiental. ¿Cuál es el negocio? Y encima te contaminan como está pasando allí en Hachal. Así que... en YouTube, donde también estamos nosotros. ¿Ah, estamos nosotros en YouTube? Claro. No me digas. Claro, siempre se lo digo. ¿Cómo Se me lo olvida. ¿Cómo hacemos para ver el programa y todos los 12 años y medio? Mira, en el buscador de YouTube Sí. vos pones Onda Verde, programa de TV, Ajá. y ahí te despliega 12 temporadas y los capítulos de esta que es la 13ª.